Esta mañana nuevamente quiero agradecer al Señor por la programación, saludar a aquellos que nos ven a través de las redes sociales, ¿verdad? Al canal, y bueno, que Dios nos pueda bendecir a todos. Antes de abrir la palabra vamos a orar, así como están. Padre, vamos a abrir tu palabra. Vamos a tener un estudio breve en esta mañana. Permite que tu Espíritu Santo, nuestro Maestro, pueda llevarnos a la verdad. Tu palabra dice, Él os guiará a toda verdad. Y sea tu Espíritu Santo dándonos sabiduría, entendimiento, abriendo nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. En el nombre de Jesús. Amén. Hebreos capítulo 12 es el texto para nuestro estudio en esta ocasión. Hebreos el capítulo 12. Anoche vimos en el capítulo 11 la experiencia de Abel y no nos da tiempo realmente ver cada uno de los personajes del capítulo 11 de Hebreos, pero es un capítulo de personas que alcanzaron victorias en el nombre del Señor. Cómo Dios los levantó del polvo, cómo Dios, a pesar de lo que ellos eran y lo que ellos hicieron, Dios produjo en ellos cambios, transformación, santificación, y ellos recibieron grandes bendiciones. Uno de esos cambios fue Sansón. Imagínense ustedes que Sansón está en el capítulo 11 de Hebreos. ¿Cómo es posible? Sansón, pues ahí está. Ahí está. Ahí está Abel, ahí está Enoc, ahí está Abraham, ahí está Moisés, ahí está Sara. Hombres y mujeres de fe, pero también está Sansón. O sea, si Sansón está en Hebreos 11, bien puede estar tu nombre y el mío. ¿Qué diferencia hay entre Sansón y nosotros? De igual manera somos débiles, somos pecadores. También puede estar tu nombre y el mío. Porque todo aquel que cree puede alcanzar la victoria en el nombre del Señor. Ahora el capítulo 12 de Hebreos nos habla de la conclusión del libro y a la vez la continuidad del capítulo 11. Noten cómo inicia el capítulo 12 de Hebreos. Dice allí, por lo tanto, ese por lo tanto es una conexión de todo lo que el apóstol ha venido mencionando, de todo lo que la palabra ha venido diciendo en toda la carta a los hebreos. Ese por lo tanto es la conclusión. O sea que en el capítulo 11 él menciona, fulano alcanzó la victoria, aquel también alcanzó victoria, todos esos personajes de la Biblia alcanzaron victorias. Pero ese por lo tanto nos dice, como decir, estamos viendo hacia el pasado, hombres y mujeres de fe, pero por lo tanto, nosotros también, en otras palabras, se remonta a la actualidad. Ya no estemos viendo al pasado, lo que otros hicieron, lo que otros alcanzaron, lo que otros ganaron. Miremos nuestra actualidad, miremos el presente, miremos cómo estamos hoy. Hay algo muy fundamental en la Escritura y es que no podemos depender de las victorias o los fracasos del pasado. Usted no puede depender del fracaso, recordar el fracaso, recordar lo que le pasó hace mucho tiempo atrás. Por muchos traumas que tú y yo podamos tener, no podemos depender del pasado. No podemos justificarnos nuestra vida actual por el pasado. No es que a mí de niño me pasó tal cosa, no es que mi matrimonio se destruyó en el pasado. No, usted no puede depender o tratar de justificar su actualidad por el pasado. No puede hacer eso. Por eso la Biblia dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, los fracasos del pasado, déjalos allí. Ya pasó. Tienes que seguir hacia adelante. No puedes justificarte. No puedes lamentarte, tienes que seguir, tienes que avanzar. Pero tampoco puedes vivir de las victorias del pasado, de los logros del pasado. No es que yo en el pasado gané tantas almas, eso estuvo bien. Es que en el pasado nosotros hicimos tal cosa para gloria de Dios, todo eso está bien. Pero no puedes depender o no puedes basar tu experiencia actual por los triunfos del pasado. Por eso el apóstol Pablo dice, nosotros también, o sea, aquellos alcanzaron victorias, pero nosotros también, viviendo la actualidad, viviendo el presente, nosotros también, teniendo en derredor nuestro, como dice la palabra del Señor, tan grande nube de testigos. ¿Cuáles son esos testigos? Es muy interesante, no tengo el tiempo para ver detalles del versículo, pero tenemos seres que nos ven.
La Biblia dice que somos cartas leídas delante del mundo y ante todo el universo de igual manera, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Dice el texto bíblico: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El apóstol Pablo dice: aquellos alcanzaron la victoria, pero nosotros también. Sabiendo que hay grandes testigos o gran nube de testigos, porque el apóstol tiene en la mente la idea de que está corriendo, de que está avanzando, de que está en medio de un coliseo. Y en ese coliseo, mientras corrían los corredores, tenían testigos que los miraban. Así como hoy día, mientras hay un evento, mientras algunos juegan fútbol, mientras juegan béisbol o corren en algún momento, hay testigos que están presentes en el momento, otros están viéndolos a través de la televisión. Testigos. Nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Presenta el apóstol Pablo la experiencia cristiana como una carrera. Como una carrera, es interesante. Como una carrera, como un viaje. Dice que él podamos correr, nosotros podemos correr, porque esto es a prisa, no es lentitud. Dice Jesús: lo que has de hacer, hazlo pronto. A Jesús, si hubo algo que lo caracterizó, fue la prontitud, la destreza. Es cierto, no todos tenemos la misma personalidad, no todos tenemos la misma habilidad, no todos corremos o caminamos al mismo paso, no todos podemos hacer las cosas de la misma manera. Por eso es que hay diferencias, y bendito sea Dios por las diferencias que tenemos unos de otros, porque nuestras diferencias se complementan una con la otra. Es como el matrimonio. Dice la Biblia: no serán dos, mas serán, ¿cuánto dice? Una sola carne, pero no porque sean iguales, son diferentes. Y en sus diferencias el matrimonio se complementa. Lo que a uno le falta, al otro le sobra, y ahí van complementándose de alguna manera. Y es la habilidad del matrimonio, o de los que contraen matrimonio, poder solventar sus diferencias y poder sacar provecho de ellas. No podemos nosotros, somos diferentes, nos vamos a divorciar. ¿Quién dice eso? Si no se trata de eso, no se trata de ser iguales. Hay una ley física, y eso muchas veces se aplica a la vida matrimonial, que dice: polos iguales, ¿qué dice? Se repelen. Pero por los diferentes, ¿qué pasa? Se atraen. Eso muchas veces se aplica al matrimonio. ¿Qué sería de dos coléricos casados, doctor? ¿Qué sería de dos melancólicos casados? Uno llora y el otro también se pone a llorar. No podemos nosotros esperar que el matrimonio sea igual. De igual manera en la iglesia, no podemos esperar que seamos iguales. Mientras unos corren, otros van a caminar. Lo importante es que todos avancemos, ¿sí o no? Que ninguno se nos quede, que ninguno se nos aparte, eso es lo importante. La Biblia en el Antiguo Testamento nos presenta que el pueblo de Israel iba viajando, iba caminando, iba yendo hacia la tierra prometida. Pero no todos avanzaban al mismo ritmo, no todos llevaban el mismo paso. Algunos querían regresarse a Egipto. Y esos que querían regresarse a Egipto, lamentablemente tenían un espíritu contrario al avance que el pueblo tenía. En vez de impulsarlos hacia adelante, contrarrestaban, lamentablemente, los atrasaban y continuamente estaban murmurando, quejándose: no hay agua, no hay comida, mucho sol, mucho frío. Estaban siempre teniendo un motivo para quejarse. Hay algo interesante en la Biblia. La Biblia no trata de probar la existencia de Dios. La Biblia no es una prueba de que Dios existe. La Biblia simplemente da por sentado su existencia. Hay evidencias suficientes para que usted y yo podamos creer en la palabra del Señor. Hay suficientes evidencias, pero de igual manera, si usted quiere encontrar motivos para dudar, va a hallarlos y los va a encontrar. Va a hallar motivos para dudar. Por ejemplo, va a hallar motivos para dudar. Porque ¿cómo es posible que un hombre camine sobre el agua? ¿Cómo es posible eso? Porque la Biblia dice que Pedro, mirando a Jesús, caminó sobre el agua. Físicamente hablando, científicamente hablando, eso es imposible. ¿Cómo usted puede probar
que es cierto el relato de Mateo capítulo 14 que dice que Pedro caminó sobre el agua. Entonces, aquellos que les gusta criticar la Biblia, mejor conocidos como la alta crítica, dicen no, este evento es un evento lleno de fantasía. Hay que sacar una verdad espiritual del evento, pero no es cierto que Pedro caminó sobre el agua, porque científicamente hablando eso es improbable. Criticando la Biblia. Si usted quiere tener motivos para dudar de la Biblia, los va a encontrar. Pero si usted quiere tener motivos para creer, usted puede creer. Ya usted decide o creer en la palabra del Señor o dudar de la palabra de Dios. Hubo en el tiempo de Israel quienes dudaron de la palabra del Señor. Y estos que dudaron muchas veces se iban a los extremos del campamento, a los extremos, sí, donde Moisés no estuviera cerca, a los extremos. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que un día los hijos de Israel murmuraron contra Dios y se encendió un fuego? ¿Dónde? En los extremos del campamento. ¿Por qué en los extremos del campamento? Porque ahí estaban murmurando, ahí estaban, los que estaban en el extremo del campamento estaban murmurando, quejándose contra Dios, quejándose de todo. En otra ocasión, rápidamente, Deuteronomio capítulo 25. Noten qué interesante. Deuteronomio el capítulo 25 nos presenta la palabra del Señor, un episodio que en Éxodo no se ve de esa misma manera. En Éxodo 17 aparece cuando Amalek fue al encuentro de Israel y dice la Biblia que comenzó a hacerle la guerra en Éxodo 17. Y lo que aparece en Éxodo 17 es cuando Moisés sube a la cumbre del monte y comienza a levantar las manos. Luego Aarón y Hur, porque las manos de Moisés se cansaron, comienzan ellos a sostener las manos de Moisés. Y Josué, que estaba en el campo de batalla, logró vencer a Amalek, producto de la intercesión del líder Moisés. Pero Deuteronomio 25 nos presenta la otra cara de la moneda, el otro episodio. Miren qué interesante, 25:12. Acuérdate, recuerden que ellos iban avanzando, iban caminando hacia la patria celestial, hacia la patria tierra prometida. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto. 18. Estoy leyendo 25:18. ¿Están conmigo? Versículo 18, de cómo te salió al encuentro en el camino y sin ningún temor de Dios. ¿Por qué dice la Escritura sin ningún temor de Dios? Porque Amalek no era desconocedor, no ignoraba las cosas de Dios. Él sabía la existencia del Dios de los cielos, él sabía la verdad de Dios. Y porque él sabía la verdad de Dios, y a pesar de saber que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, sin ningún temor de Dios, dice la palabra del Señor, te desbarató. ¿Qué cosa? La retaguardia. ¿Qué parte atacó a Amalek? ¿Los que estaban delante o los que estaban atrás? Te desbarató la retaguardia, sin ningún temor de Dios. ¿Por qué? Te desbarató la retaguardia de todos. ¿Quiénes? Los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas como cansado y sin fuerzas. O sea que Amalek esperó el momento cuando el pueblo estuviera cansado. Amalek esperó el momento cuando el pueblo estaba debilitado, cuando las fuerzas ya no eran las mismas, cuando el vigor estaba disminuido, cuando el pueblo estaba desprevenido. Amalek esperó el momento para atacar, esperó el momento para desbaratar la retaguardia de los que estaban atrás, cansados, débiles. Y cuando usted lee este episodio en el libro Patriarcas y Profetas, estaban atrás los débiles no por fuerza, no por vigor físico, los débiles en la fe. Aquellos que querían devolverse a Egipto, porque en algún momento, si Moisés decía, volvámonos a Egipto, ellos iban a llegar ¿cómo? De primero. Ellos anhelaban regresar, ellos querían volver. Estaban en el pueblo, con el pueblo, rumbo a la Canaán terrenal, pero sus intereses, su motivación, su prioridad era volverse a Egipto. No les interesaba subir a adorar al Señor. Ellos querían regresar. Por eso dice la Biblia, los débiles, pero no eran débiles por fuerza.
Es importante la conexión que hay entre la mente y el cuerpo. Es muy importante. Y mucho más importante es la conexión que hay la mente, el espíritu y el cuerpo. Si usted espiritualmente está bien, mentalmente está bien, físicamente, ¿cómo va a estar? Va a estar bien. Los griegos tenían un refrán, decían ellos, mente sana, cuerpo sano. Eso decían los griegos. Pero como la mentalidad de aquellos era una mentalidad pesimista, era una mentalidad de fracaso, era una mentalidad de queja, entonces corporalmente no tenían disposición para avanzar. Si usted todo lo mira gris, todo lo mira oscuro, todo lo ve un problema, usted no va a tener motivación. Si usted en la iglesia mira defectos, mira debilidades, mira cosas que no se hacen o cosas que se hacen mal, usted va a estar siempre pensando mal y haciendo mal y hablando mal. Pero si usted, a pesar de las diferencias, a pesar de la debilidad, a pesar de todas las cosas que podamos ver en la iglesia, vemos a un pueblo que fue redimido por el poder de Cristo, seguiremos adelante. Diferencias tendremos. El nombre de Dios, el llamado de Dios fue: vengan al altar, vengan a adorar. Camino de 3 días vendrán delante de mí. Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés cuando estaba frente a la zarza. Camino de 3 días, le dice Dios a Moisés. Y viene él y le dice al faraón: voy a camino de 3 días para adorar al Señor en el desierto. En 3 días bien podían llegar al Sinaí, pero se tardaron meses por esa murmuración, por esas quejas, por estar viendo las cosas de una manera equivocada. Si usted quiere creer, va a creer y va a avanzar. Pero si usted quiere dudar, va a dudar y se va a apartar. Depende de qué usted va a hacer. Aquellos que dudaban estaban al fondo, y a esos que estaban al fondo vino Amalek y los destruyó, los eliminó, porque estaban lamentablemente desprotegidos de la gracia del Señor. Si usted quiere estar protegido por la gracia del Señor, colóquese al lado de la fe. Por fe andamos, no por vista. Por fe avanzamos, no porque miremos. Muchas veces no vamos a escuchar ni vamos a ver. Tomando en cuenta la ocasión de ese episodio de Jesús caminando sobre el mar, dice la Biblia que lo que los discípulos miraron fue un fantasma, pero escucharon la voz del Señor que le dice: avancen, no tengan miedo, yo soy, no teman. Y Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, ven. Y Pedro avanzó, no porque miraba a Jesús, porque estaba la imagen oscura de la noche, las olas, el viento azotando, el ruido, todo eso era contrario a lo que Pedro pudiera haber pensado para creer. Pero la voz le dice: ven. Y anduvo sobre el mar, haciendo lo imposible, porque al que cree en Dios todo le es posible. ¿Qué es imposible para ti? Alcanzar la victoria en tu vida espiritual. ¿Qué es imposible para ti? Ser victorioso en el nombre de Jesús. ¿Qué es imposible para ti? Dice la Biblia: no hay nada imposible para Dios. Más aún, no hay nada imposible para aquella persona que cree en Dios. Pero aquí nos encontramos con un problema, porque los demonios creen y tiemblan, dice la Biblia. O sea que no es suficiente solamente decir yo creo. Si usted dice yo creo en Dios, eso está bien, está perfecto. Pero se necesita más que decirlo. Usted tiene que demostrarlo. Dice: el que cree verá la gloria del Señor. Para el que cree todo le es posible. Concluyo en esta mañana con lo que dice Hebreos. Vuelvan a Hebreos 12. Noten qué interesante. Hebreos 12. Nosotros también, ya lo que pasó ya pasó. Aquellos que alcanzaron victorias, pues qué bueno por ellos. Pero hablemos de nosotros, dice el apóstol Pablo. Nosotros tenemos una gran nube de testigos alrededor nuestro. Por tanto, quitémonos de todo peso y del pecado que fácilmente nos enreda, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice él: fijos los ojos en Jesús. Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor, y como dice ahí, consumador. En otras palabras, quien origina tu fe es Dios. Amén.
Pero el que consuma tu fe, es decir, el autor y el consumador, el que da origen a la fe es Dios. Pero el que perfecciona la fe al punto que pueda llegar a la consumación de tu fe, también es Dios. Esa fe que Dios ha puesto en tu corazón no es producto de tu esfuerzo, no es producto de tu elocuencia, no es producto de tu dedicación, ni siquiera es producto de la trayectoria que tienes como miembro de iglesia. Esa fe es el resultado de la obra de Dios en tu corazón. La gloria siempre es para Dios. La alabanza siempre debe ser para el Señor. Todo lo que usted y yo podamos alcanzar, se lo debemos únicamente al Señor de la gloria, el autor y el consumador. Por eso es que dice la palabra, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquel que comenzó, como dice la Biblia, usted lo conoce bien, aquel que comenzó, como dice, en vosotros, la buena obra. ¿Qué dice? La perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. El Señor está trabajando en tu vida. El Señor está obrando en tu corazón. Está perfeccionando su obra en tu corazón. Es cierto, Él fue a preparar una morada en los cielos. ¿Cuántos quieren ir al cielo, hermano? Él fue a preparar una morada en el cielo. Tú y yo tenemos un hogar en el cielo. Si en algún momento, por casualidad esta mañana, alguien dice aquí, yo no tengo hogar, no tengo una casa, no tengo nada. Usted nunca diga no tengo nada. Usted tiene una casa en la casa de Dios. Y lo que es de Dios también es suyo, ¿o no? Créalo. Usted nunca diga no tengo nada. Porque el Padre que dio a su Hijo no te va a negar ninguna cosa, dice la palabra del Señor. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y concluyo con esto. Noten esa declaración que continúa. El cual, por el gozo puesto delante de él. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Sufrió la cruz. La pregunta para concluir es, ¿cuál era el gozo que fue puesto delante de Cristo? Dice la Biblia, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Cuál fue el gozo? ¿Cuál fue el motivo de alegría? ¿Por qué Jesús fue a la cruz? ¿Por qué lo motivó? ¿O cuál fue el motivo por el cual en el Getsemaní Jesús dice, voy a morir? Porque ahí él tuvo que decidir, o muero o no muero, o bebo la copa o no la bebo, o dejo que el hombre pague las consecuencias de su pecado, o sustituyo la vida del hombre. ¿Qué voy a hacer? El gozo puesto delante de él. ¿Saben qué miró Jesús? Y por eso sufrió la cruz. Nos miró a usted y a mí en la patria celestial. Miró a su iglesia redimida, miró a su pueblo salvado, te miró a ti, pobre, pecador, miserable, en la casa del Padre. Te miró a ti y a mí, necesitados de salvación. Y Él sabía que por su sacrificio íbamos nosotros un día a vestir de ropas blancas. Un día, por su sacrificio, iban a ser colocadas en nuestras cabezas coronas de oro. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Un día, por su sacrificio, un día estaremos cantando el cántico de Moisés y del Cordero. Un día por su sacrificio andaremos por las calles de oro. Un día por su sacrificio podremos comer del fruto del árbol de la vida. Alabado sea el Señor. Ese gozo no se compara con el sufrimiento. Si tan solo nosotros pudiéramos hacer lo mismo, ver el gozo antes que el sufrimiento. Porque muchas veces nuestros hermanos o nosotros mismos nos apartamos de la fe, vemos el sufrimiento y no vemos el gozo. Vemos los problemas temporales, vemos las dificultades, vemos lo actual, lo presente. Miremos más allá, miremos el gozo que vamos a tener una vez que estemos en la casa de Dios. Esta mañana, si usted está dispuesto a seguir avanzando, corramos con paciencia. Si usted no puede correr, por lo menos camine, ande, avance. No todos andaremos al mismo paso. En un momento cuando Jacob se encontró con Esaú, vamos. No, dice Jacob, yo voy al paso de las mujeres y los niños, anda tú adelante. No todos andamos al mismo paso. No todos crecemos con la misma rapidez. No todos maduramos con la misma efectividad, pero todos somos valiosos en el reino de Dios. Así que no nos preocupemos si otros avanzan más rápido. No se preocupe si otros se van quedando, pero lo importante es avanzar. Lo importante es seguir. Lo importante es crecer.
Unos, dice la Biblia, pueden producir al 60 por 1, otros pueden producir al 30 por 1 y otros producen al 100 por 1. Lo importante es que todos producen. Lo importante es que todos avancen. ¿Queremos avanzar? ¿Queremos crecer? Antes de orar, no sé si en nuestro medio haya alguien que quiera renovar su pacto de consagración con Dios. Renovar su pacto de comunión con el Señor. Esta mañana es importante que salgamos de aquí, no de la misma manera que entramos, salgamos completamente transformados. Dios me lo bendiga, hermano. Si usted necesita renovar su pacto de consagración con el Señor, de repente usted ha andado por un tiempo fuera de la iglesia, nadie sabe tu vida, pero tú sí sabes que necesitas volver al altar del Señor. Sí sabes que necesitas renovar tu vida espiritual. Sí sabes que tienes la gran necesidad de beber del agua de vida. Dice la Biblia, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva están fluyendo en esta mañana, en este lugar, porque el Señor está aquí. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. El Señor está presente en este lugar. En algún momento es necesario que tú puedas reconocer que solamente en las manos de Dios estás seguro. Queremos orar. Si hay alguien, yo no conozco a algunos de esta iglesia, pero no los conozco a todos. Pero mientras cantábamos el himno, en mi mente resonó un pensamiento que dice, haz una invitación. Al bautismo no, porque ya sabemos que el bautisterio está ocupado, pero haz una invitación. Haz una invitación para aquellos que necesitan renovar su vida espiritual. Yo no sé quién eres, pero el Señor te está llamando. ¿Habrá alguna persona esta mañana que necesita renovar su vida espiritual? Si no quieres pasar, pues no importa, levanta tu mano. Queremos orar esta mañana. Queremos orar para aquellos que necesitan renovar su vida espiritual. El pecado golpea y golpea fuerte. Dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Protege tu vida en las manos de Dios. Protege tu familia en las manos del Señor. Protege tu salvación. Dice la Biblia, ¿cómo escaparemos de una salvación tan grande? No descuidemos lo que se nos ha confiado. No descuidemos lo que se nos ha entregado. Esta mañana vamos a orar. Si alguno necesita oración especial por su vida espiritual, bien puede pasar. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, tu palabra dice a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Como seres humanos no tenemos con qué comprar la gracia, con qué comprar la salvación, pero podemos disfrutarla esta mañana gratuitamente por la gracia del Señor. Padre bendito, tú conoces a cada uno de nosotros y sabes qué necesitamos. Esta mañana todo el programa ha sido con un énfasis espiritual, la oración, la alabanza, el estudio de tu palabra. Ahora solamente nos queda orar, pero queremos hacerlo para que tú puedas renovar nuestra vida espiritual. Tú conoces a nuestros hermanos que están acá al frente, Señor, sus necesidades espirituales, sus luchas, sus desafíos. Los pongo en tus manos. De igual manera toda la congregación. Si alguno está luchando, pensando en su interior, sabiendo, Señor, que todavía hay cosas que hay que cambiar, hay cosas que hay que dejar, hay cosas, Señor, que debemos completamente y radicalmente eliminar de nuestra vida. Danos, Señor, la facultad de decidir por Jesucristo en esta mañana. Que podamos salir de este lugar habiéndonos hecho al lado del Salvador, habiéndonos hecho al lado de las personas victoriosas, no por ellas, sino por el poder de Dios. Padre,
Encomiendo a la iglesia número 1 en la Trinidad y a toda la iglesia del distrito de la Trinidad, para que tú, Señor, nos hagas como un solo hombre, para que tú nos muestres el camino que debemos andar, para que tú pongas en nosotros ese espíritu de comunión, de devoción, de entrega, pero también de trabajo en tu obra. Padre bendito, si alguno tiene falta de fe, si alguno tiene falta de sabiduría, que podamos pedirla y podamos ser recibidores de esa gracia bendita. Oramos por los alimentos que vamos a gustar. Gracias por las manos que lo prepararon. Bendice el alimento que hemos de consumir. Mirar cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Gracias por tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.